Aleluya. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo. Le doy gracias a mis hermanas que nos acompañan y que nos apoyan también en el coro, parte fundamental de este tiempo de alabanza al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de estar delante de su presencia y poder cantarle. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo número 139. En esta tarde vamos a hablar, mis hermanos, vamos a hablar acerca del diseño de Dios para mi vida. Un tema maravilloso en donde Dios nos quiere hablar en este momento, en esta tarde. El diseño de Dios para mi vida es algo personal, algo que cada uno de nosotros podemos decir, el diseño de Dios para mi vida. Y es imposible lograr hacer cosas cuando no hay diseños. Es imposible, no importa a qué se dedique usted, cuál es su trabajo, que pueda usted tener un orden en su vida, un orden en lo que haga, si primero no tiene un diseño. Si usted va a adquirir una casa y esa casa no tiene forma, usted le tiene que dar forma. Usted cuando lo está viendo dice: aquí puedo poner mi sala, ese lugar queda bien para la cocina, ese lugar queda bien, no sé, para una recámara. Y desde que nosotros nacemos se nos enseña a diseñar, se nos enseña a que tenemos que ser ordenados. Pero sobre todo, mis hermanos, hay un propósito por el cual nosotros debemos aprender diseño en nuestras vidas. Aprendemos que es importante entonces mantener un diseño para nuestras vidas, porque cuando nosotros diseñamos algo, cuando nosotros planeamos algo, sabemos que podemos hacer las cosas de una mejor manera, de una manera más fácil. Podemos saber cómo empezar, cómo hacer. Y créame que la palabra de Dios nos dice también que cada uno de nosotros tenemos un diseño divino para nuestras vidas. Cada uno de nosotros que estamos en este mundo traemos un diseño de Dios para mi vida. Yo traigo un diseño de Dios en mi vida. Dios me ha dado la vida y me ha diseñado para algo. No estoy aquí al aventón. No estoy aquí simplemente obra de la casualidad, obra del destino, sino que estamos, mis hermanos, en este mundo, en este lugar, con un propósito, con un diseño de Dios para nuestras vidas. Voy a pedir entonces que abran sus Biblias en el Salmo 139. Vamos a dar lectura de los versículos 13 en adelante. Salmo 139, de los versículos 13 en adelante, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde una vez más por tu palabra. Bendícenos, Señor, con esta palabra. Queremos rogarte, Señor amado, que seas tú, Señor, haciéndonos comprender en esta tarde, a través, Señor, de la explicación de tu palabra, Señor bendito, que cada uno de nosotros somos importantes, Señor, en tus manos, porque traemos un diseño divino, traemos, Señor, un diseño celestial. Y cada uno de nosotros, Señor, quieres que trabajemos, quieres, bendito Padre, usarnos de acuerdo, Señor, a lo que hemos sido diseñados por ti. Te doy gracias, Dios, por esta palabra que en esta tarde, Señor, traerás a nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Todo lo que nosotros vemos,
la creación, el universo en sí. La tierra no fue algo hecho al azar. El Señor, cuando formó o cuando hizo las cosas que nosotros vemos, no dijo a ver qué sale, sino que fue el resultado del diseño. Dios diseñó todo lo que nosotros vemos. Fue en el pensamiento de Dios donde se empezó a diseñar todo lo que nosotros podemos contemplar. Y cuando el Señor le encomienda a Moisés a construir el tabernáculo, le dice: lo harás conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay un diseño de Dios para cuando Moisés tendría que construir el tabernáculo. El Señor no le dijo: hazlo como mejor te parezca, hazlo a tu entendimiento, sino que el Señor le dio el diseño. Y el Señor le dice: lo harás conforme a lo que se te ha mostrado, conforme al modelo que has visto en el monte. Entonces entendemos que el tabernáculo se corresponde con un diseño celestial. Dios mismo diseñó el tabernáculo y simplemente usó de Moisés y de otros hombres para que ellos entonces en sí construyeran el tabernáculo. Estamos hablando de un Dios que obra con diseño, de un Dios en orden, un Dios que cuando hace algo, mis hermanos, lo hace bien planeado, bien trazado, y su vida es algo que ha sido diseñado y así es algo que ha sido trazado por la mano de Dios. Nuestras vidas corresponden con un diseño planeado y construido nada más y nada menos que por nuestro mismo Dios. Y si nosotros deseamos también, humanamente hablando, el futuro o un futuro mejor para nuestros hijos, empezamos a decirle: tienes que estudiar esto, tienes que ser alguien en la vida, yo te voy a apoyar, yo te voy a financiar tus estudios, porque queremos que ellos tengan un buen futuro. Imagínense cuánto más Dios con nosotros, los pensamientos de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso Dios diseñó para nuestra vida lo mejor. Y mis hermanos, nosotros debemos o podemos conocer el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que desarrollar aquí, mientras estamos en la tierra, el propósito de Dios, porque Él, cuando trae un propósito, nos lo da a conocer y nos ayuda a desarrollarlo. Vamos a la palabra de Dios. Ahora en el Evangelio de Lucas encontramos la vida de una mujer que antes de que ella encontrara su propósito en la vida, era una mujer que, de acuerdo a la palabra de Dios, había sido atormentada. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a leer primero el 1 y la primera parte del versículo 2. Y lo que en esta tarde es importante que entendamos es que cuando nosotros traemos un diseño de Dios en nuestras vidas, hay alguien que va a hacer lo imposible para que ese diseño de Dios, para que ese propósito de Dios no se pueda cumplir. Las tinieblas procurarán impedir los planes de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2: aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas y por todas las ciudades, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dice la palabra de Dios que la vida de los discípulos había sido transformada y ellos habían aceptado el llamado del Señor. Pero no solamente ellos, sino que también algunas mujeres, dice la palabra, que habían sido sanadas. Y aquí vemos que
Había una mujer en medio de todos ellos que había sido sanado de muchos demonios, dice la palabra de Dios. Había sido sanado o había recibido una liberación de parte del Señor. Y estas personas que habían sido sanados, que habían sido liberados, eran personas que seguían al Señor porque entendieron, porque comprendieron que había un propósito, había un diseño para sus vidas. Seguimos leyendo la segunda parte del capítulo, del versículo 2, y dice: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Según la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, dentro de las muchas mujeres se destacan, mis hermanos, María Magdalena, Juana y Susana. Dice la palabra de Dios que ellas acompañaban a Jesús, y otras muchas mujeres, dice, ayudaban con sus bienes. Entonces vemos que servimos a Dios no solamente con nuestros dones, con lo que nosotros podemos hacer, sino que también servimos a Dios con lo que Él mismo nos da, con nuestros bienes que nosotros tenemos. Pero encontramos que el cautiverio en la vida de una persona impedía que ella pudiera hacer algo, o que pudiera apoyar en algo para que el reino de Dios siguiera avanzando. Esta mujer llamada María Magdalena, que significa María de Magdala, que era una mujer de una región llamada Magdala. Y es interesante que Magdala significa torre, significa grandeza, y María significa princesa elegida. Y podemos ver entonces un diseño de Dios con ella. Dios tenía un diseño en la vida de esta mujer, y el diseño que Dios tenía para la vida de esta mujer era un diseño grande, era un diseño principal, era un propósito específico y un propósito brillante. La Biblia nos dice también que de ella habían salido 7 demonios. Es increíble cómo una mujer pudiera estar endemoniada de tal manera, pero la Biblia nos narra que esta mujer tenía 7 demonios y que había sido sacados por el Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice cómo entraron, la Biblia no nos dice por cuánto tiempo la afligieron, pero recordemos que el número 7 en la Biblia significa perfección, significa algo completo. Y cuando el enemigo había entendido que esta mujer llamada María Magdalena tenía un propósito de Dios para su vida, dijo: voy a impedir que esta mujer cumpla con ese propósito, cumpla con ese diseño por la cual fue creada. Y sabemos también que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que en el libro de Apocalipsis se nos dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de plenitud, hablando, mis hermanos, que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Una persona puede estar completamente llena del Espíritu Santo. Una persona puede ser guiada completamente por el Espíritu Santo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también había una mujer que había sido invadida completamente por espíritus malignos, por demonios. Entonces vemos que las tinieblas habían querido opacar el propósito, el diseño que Dios había trazado para la vida de esta persona. ¿Por qué tomo en referencia a la vida de esta mujer a la cual le habían salido 7 demonios? Será porque ella es una de las mujeres que estuvieron ahí constantemente en todo el ministerio del Señor Jesús, pero también estuvieron con Él cuando Él fue crucificado, y también estuvo ahí cuando Él resucitó
y también fue ella el que llevó el mensaje, las buenas noticias que el Señor había resucitado. Un poco más adelante vamos a ver todos estos puntos. Pero de esta manera, mis hermanos, vemos entonces cómo los demonios no solamente habían afligido a María Magdalena, sino que la habían tenido atada para no cumplir con el diseño de Dios para ella. Había un diseño maravilloso, había un diseño específico. Dios permitió que esta mujer llegara a este mundo con un propósito maravilloso. El enemigo pudo darse cuenta de ello, por eso trató de opacar, trató de separar de esta mujer del diseño que Dios había traído en ella. La revelación del diseño celestial transforma la visión y la comunión con Dios. Primeramente, el amor por Jesús llevó a María Magdalena a servirle y a seguirlo, dice la palabra de Dios, hasta el sepulcro. Después de que ella fue liberada por el Señor Jesucristo de todo aquello que ella tenía en su interior, en su espíritu, ella entendió, mis hermanos, que había alguien que merecía ser exaltado. Había un diseño en su vida, y el diseño en su vida lo tendría que llevar a seguir, a exaltar, a honrar, a servir a aquel que la liberó. Y por eso dice también la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena. Una vez más encontramos a esta mujer, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El versículo 61 también nos dice: y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. A pesar de las circunstancias externas, Jesús ya había muerto y aparentemente todo se había acabado. Todos aquellos hombres y mujeres que seguían al Señor Jesús tenían una esperanza diferente. Ellos pensaban que Él redimiría a Israel de la opresión del yugo romano, pero Jesús murió. Aparentemente lo que ellos esperaban quedó en un fracaso. Los discípulos se habían dispersado, los sacerdotes, los escribas, los fariseos pareciera que habían obtenido esa victoria. Y a pesar de lo que los ojos de María Magdalena veían, porque veía a su maestro, veía a su líder muerto en una cruz, ella seguía ahí. Ella se quedó en ese lugar. ¿Por qué? Porque ella amaba a su maestro, ella amaba al Señor Jesús. Y seguir a Jesús cuando todo está bien es fácil, pero cuando todo se torna difícil es complicado hacerlo. Pero esta mujer que fue liberada, que fue sanada, que fue hecho libre por el poder de Jesús, decidió permanecer en el momento de crisis, en el momento de prueba, porque entendió que había un diseño divino para su vida. Encontramos a discípulos que fallaron o le fallaron a su maestro. Encontramos a un Pedro que le fue infiel al negarlo 3 veces. Encontramos a un Judas que entregó a su maestro. Más adelante también vemos a otro hombre que se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Encontramos, mis hermanos, a gente como usted y como yo, que muchas veces podemos fallar, podemos tener diferentes situaciones en nuestras vidas. Encontramos a María misma, María Magdalena, que estuvo poseída por 7 espíritus inmundos, pero la virtud de cada uno de nosotros no está en nuestra impecabilidad, sino en nuestra respuesta, en nuestro amor hacia Jesús. Ese amor que transforma, ese amor
que nos cambia, ese amor que nos hace libre, ese amor, mis hermanos, que nos lleva a aceptar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos el diseño celestial para nuestras vidas, ese diseño se cumple. Cuando entendemos que hay un propósito para nosotros, ese diseño de Dios se cumple en nosotros. Cada uno de nosotros en esta tarde que estamos en este lugar, para todos aquellos también que nos miran, hay un diseño de Dios especial. Dios ha diseñado algo maravilloso. Dios ha diseñado un destino maravilloso para todos aquellos que entiendan que hay un propósito para sus vidas. Nada más que en este mundo hay muchos distractores que nos llevan a alejarnos de los diseños divinos. Llegan pensamientos mismos a nosotros y pensamos: ¿qué puedo yo tener de bueno en las manos de Dios? ¿En qué puedo yo ser útil? ¿En qué puede el Señor usarme a mí? Son pensamientos que nos alejan de ese propósito, pensamientos de autolástima, el miedo y otras cosas que nos impiden avanzar hacia el destino que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Cristianos paralizados porque tienen miedo, cristianos paralizados porque no entienden que hay un propósito, que hay un destino de Dios especial para cada uno de nosotros. María Magdalena lo entendió. María Magdalena entendió que cuando quedó libre había algo especial para su vida. Y eso, mis hermanos, es algo que nosotros debemos de trabajar. Cuando el Señor nos ha alcanzado, cuando el Señor nos ha hecho libres, tenemos que entender que no nos ha alcanzado y no nos ha dado una libertad simplemente para que nosotros sigamos con nuestro camino, sino que entendamos que hay un propósito eterno, que hay un destino, que hay un diseño para nosotros, para nuestras vidas. María Magdalena también es la primera persona que ve al Cristo resucitado. Cuando sus discípulos habían perdido las esperanzas, habían olvidado de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar, una mujer escuchó las palabras del Maestro. Una mujer llamada María Magdalena también escuchó lo mismo que los discípulos escucharon. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Jesús dijo que Él se iba a levantar de entre los muertos. Voy a ver, porque yo creo que es verdad lo que Él dijo. Y en Juan capítulo 20, versículo 15 al 18, encontramos que esta mujer fue de las primeras que llegaron al lugar del sepulcro. Versículo 15 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo los llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Era la primera persona. Quería a los discípulos a decirles que Cristo se había levantado de los muertos. Sería la primera persona, sería el primer testigo en ver a Cristo resucitado. Ella fue la primera que con sus ojos vio a Jesús cuando resucitó. Había un propósito en su vida y ella lo entendió. Había un diseño de parte de Dios para su vida y ella lo entendió y siguió ese diseño y cumplió en su vida o entendió en su vida, mis hermanos, lo que Dios o para lo que Dios la había elegido. María de Magdala o María Magdalena, cuyo nombre podemos traducirlo como la elegida para la grandeza, había sido escogida desde antes de nacer para ver y dar testimonio de ese Jesús resucitado. Pero el diablo quería destruir a esa primera mujer
que vería a Cristo resucitado. Quería destruir a la que daría testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Fue la primera en llevar las buenas noticias de que Jesús había resucitado. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo mismo le había encargado el trabajo de ir y llevar la buena noticia que Él había resucitado. Todas estas cosas podemos ver entonces, o nos hacen entender, que cuando Dios tiene un diseño en nuestras vidas, mis hermanos, es algo maravilloso, que vamos a ver o vamos a ser participantes de grandezas de Dios. Dios quiere confiarnos a nosotros, Dios quiere confiarle a usted, Dios le ha confiado a usted cosas maravillosas. Dios no solamente lo ha rescatado del pecado, Dios no solamente lo ha sacado de ese mundo donde antes usted se envolvía, solamente para que lo conociera y hasta ahí terminara todo. Hay un propósito, hay un diseño de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En los versículos 15 encontramos a esta mujer llorando, a esta mujer triste, porque llegó en ese lugar con una pequeña esperanza en su corazón. Jesús había dicho que iba a resucitar, y esta mujer estaba ahí para ver si era verdad. Y cuando lo vio, dice la palabra de Dios, que ella pensó que era el hortelano. Ella le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Yo quiero que ese hombre que me cambió la vida esté en un lugar mejor. Pero cuando Jesús le dijo María, dice la palabra que ella, volviéndose, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y esta mujer cambió su estado de tristeza en un estado de gozo, porque eso es lo que causa Jesucristo cuando llega a nuestras vidas, con un diseño, con un plan, con un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito especial, un propósito sobrenatural en nuestras vidas. El Señor nos ha diseñado con su amor, con su poder, como dice el salmo que leímos. El Señor nos ha diseñado desde el vientre de nuestra madre, desde que nosotros estábamos en el embrión. Dice que sus ojos nos vieron, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo me emociono cuando pienso, cuando entiendo que mi vida siempre estuvo diseñado por el pensamiento de Dios. Yo no llegué a este mundo simplemente porque tenía que llegar, sino lo que la palabra de Dios dice es que mi vida es un diseño en las manos de Dios. Dios diseñó mi vida antes de llegar a este mundo, y lo ha hecho también para con cada uno de ustedes. Dios diseñó la vida de María Magdalena con un propósito. Dios diseñó la vida de esta mujer para que le sirviera con sus bienes, pero también para que estuviera al pie de la cruz cuando Jesús estaba crucificado, pero también para que ella llegara primero al lugar donde fue sepultado y con sus ojos poderlo ver y ser la primera que llevaría el mensaje que Jesucristo había resucitado. ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el diseño de Dios para mi vida? Cada uno de nosotros
traemos un diseño divino. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por las manos de nuestro Dios. Traemos un propósito celestial y es necesario que cada uno de nosotros debemos de entender cuál es ese diseño, cuál es ese propósito, por qué Dios me ha puesto en esta ciudad, por qué Dios me ha puesto en esta iglesia, por qué Dios me ha puesto en este lugar. Hay un propósito, hay un diseño de Dios para mi vida. Por eso, mis hermanos, debemos de valorar el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de valorar la vida del otro hermano. Debemos de valorarnos unos a otros, porque cada uno de nosotros somos un diseño en las manos de nuestro Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que entender que tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas. El diablo, las tinieblas van a querer opacar ese diseño, como lo hicieron con la vida de esta mujer. Pero cuando Jesús llegó, ella fue libre y siguió el propósito que Dios tenía en su vida. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta tarde. Cada uno de nosotros tenemos un diseño divino. Cada uno de nosotros estamos diseñados para grandes cosas. Cada uno de nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios que no somos un don nadie, porque Dios en su infinito amor y en su maravillosa misericordia ha puesto un diseño en nuestras vidas, y por lo tanto somos especiales en las manos de Dios. Nadie puede vivir su vida cristiana con pensamientos de autolástima. Nadie puede vivir con miedo. Aunque haya agentes del enemigo que llegan a poner esos pensamientos en nosotros, debemos de recordar lo que la palabra de Dios nos dice, que cada uno somos en las manos del Señor. Traemos un diseño especial, traemos un diseño divino, un propósito por la cual el Señor ha diseñado la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, puestos de pie todos en esta tarde. Por favor, vamos a terminar este tiempo. Entender que somos indispensables como importantes en las manos de Dios, porque hay un diseño para nuestras vidas, es maravilloso. No entenderlo implica que siempre viviremos con pensamientos que no nos llevarán a cumplir los propósitos y el diseño por el cual fuimos creados y diseñados. La palabra de Dios es claro en decirnos lo que cada uno de nosotros somos, para qué fuimos diseñados, y debemos de trabajar y debemos de obrar para aquello por el cual el Señor nos ha creado. Levante sus manos ahí sobre su lugar y dele gracias a Dios primeramente por ese diseño maravilloso que Él ha trazado para su vida. Levante su mano ahí en su lugar y dele gracias a Dios porque Él trae un propósito para usted. Él trae un propósito para su vida. Usted está en esta ciudad, usted está en esta iglesia, usted está en este mundo con un propósito sin igual. Dios tiene un propósito para su vida, así como lo tuvo para la vida de esta mujer llamada María, procedente de Magdala. Dios tiene un propósito maravilloso también para usted. Y aun cuando las situaciones se tornen difíciles, obscuras,
Nunca deje de pensar y creer y recordar que hay un Dios que diseñó su vida con un propósito eterno y un propósito maravilloso. Cada uno de nosotros pidamos revelación al Espíritu Santo para poder cumplir con ese propósito, para poder cumplir con ese diseño. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, nuestro buen Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque ahora hemos, Señor, conocido a través de tu palabra que nuestras vidas de ninguna manera son productos de la casualidad. Nadie está en este mundo, Señor, por un error. No somos un accidente, Señor, en este mundo, porque tu palabra nos dice, Señor, que fueron tus manos los que nos formaron, que fueron tus ojos los que vieron, Señor, el embrión en el cual, Señor, nosotros fuimos desarrollándonos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos asegura y trae certeza, Señor, a nuestras vidas de que somos especiales ante tus ojos. Gracias, Dios, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos, Señor, encontrar el propósito, podamos, Señor, saber y reconocer el propósito por el cual fuimos diseñados, fuimos creados. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos. Gracias, Dios, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Padre, haga la parte que le corresponde, Dios, en nuestros corazones, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde con todo nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios. Amén. Amén, amén. Gracias.